Ok. Buenos días, hermanos. Bueno, el Señor les bendiga. Vamos a encomendarnos al Señor y comenzar ya esta clase que hoy nos va a tocar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia y, Señor, tu providencia. Gracias, Padre, porque nos permites venir a este lugar, aprender de ti, Señor, a escudriñar las Escrituras, a profundizar en esta lección maravillosa acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos una bendición especial, oh Dios, sobre este tiempo, este lugar, sobre tu pueblo, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu para poder recibir la enseñanza con un corazón, con humildad y un corazón dispuesto a aprender, oh Dios, más de ti. Porque queremos crecer, como dice tu palabra, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso rogamos, Dios mío, tu bendición especial en este día. Lo suplicamos por los méritos de Cristo, Señor. Amén, amén. Bien, continuamos con la obra del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Alguien se recuerda qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se recuerda algo que les haya captado su atención? Tal vez una frase, tal vez una cita bíblica. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es el libre albedrío del hombre. Fue la segunda clase que vimos. Estuvimos observando varios pasajes bíblicos y también vimos lo que es el pecado del hombre, el corazón inclinado del hombre para hacer el mal, y cómo el corazón y en realidad toda la naturaleza del hombre está esclavizado por el pecado y estamos en un gran problema. Hoy, hermanos, vamos a nosotros a continuar viendo un poco del pecado del hombre, pero en este día lo vamos nosotros a conectar con la santidad de Dios y también lo vamos a conectar con la justicia de Dios. ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, porque aunque nosotros ya estamos viendo la posición del hombre ante Dios por el pecado, en realidad no hemos profundizado un poco más porque es que el pecado del hombre es un problema para nosotros mismos, porque es lo que nos separa de Dios y cómo nosotros vamos a entender el problema del pecado ante un Dios santo, ¿ok? Entonces mi idea, o más bien la meta en esta mañana es poder estar viendo un poco más acerca del pecado del hombre, pero ahora en esta ocasión nosotros vamos a conectarlo con la santidad de Dios y con la justicia de Dios. Ahora eso nos va a llevar obviamente a que veamos la necesidad del ser humano de un Salvador. ¿Okay? Entonces vamos a estar viendo cómo nosotros estamos en un gran problema y que necesitamos un Salvador. Ok. En la clase pasada dijimos que el hombre escoge por su naturaleza pecar, que no lo obligan a pecar, que no lo están manejando como si fuera un robot, sino que él de su propia inclinación de su corazón elige hacer el mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con ese libre albedrío? Bueno, nosotros tenemos en realidad una maldición con ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos inclina hacia el mal. La naturaleza del hombre lo inclina a escoger el mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es una maldición
para el hombre, porque obviamente el hombre está pecando, pecando, pecando y pecando. Entonces, eso nos mete en un gran problema, ¿ok? La Biblia, nosotros dijimos y vimos en la Biblia que el pecado entró por un hombre y que ese pecado pasó entonces a todos los hombres, a toda la humanidad. Y vimos que Romanos, Pablo dice ahí que por un hombre entró el pecado y a consecuencia del pecado entró la muerte. Entonces vimos también que la muerte es algo, una consecuencia del pecado, y por eso la gente muere físicamente y obviamente está muerta espiritualmente. Hermanos, ahora, ¿qué hace que el pecado del hombre sea tan serio ante los ojos de Dios? ¿Por qué es que Dios no puede tolerar el pecado? Porque Dios es santo. Y eso es donde vamos a nosotros estar un poco. Ahora, ustedes, hermanos, ya deberían de tener un conocimiento acerca de la santidad de Dios, porque por eso fue cuando nosotros comenzamos las clases acerca de los atributos de Dios, nosotros vimos el atributo de la santidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener ya un conocimiento de lo que es la santidad de Dios. En esta ocasión vamos a tocar esto de la santidad de Dios brevemente para poder entender el problema que tiene el hombre. Y para eso vamos a ir a Isaías, hermano. Isaías capítulo 6. Aquí está la visión del profeta Isaías. Dios le permite ver esta visión y esto es lo que él vio. Isaías capítulo 6 a partir del versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la visión que se le da a Isaías, hermanos. Y esta visión de Isaías llega en un momento de una gran crisis para la nación de Judá. ¿Por qué? Porque ellos habían venido por largos años contemplando una nación próspera, una prosperidad tremenda, increíble, que Dios les otorgó a través de el rey Usías, porque el rey Usías se levantó, o más bien Dios lo levantó como rey, y en los tiempos del rey Usías surgieron muchas cosas. En los tiempos del rey Usías se regresó la adoración a Jehová, el templo fue restaurado, fue limpiado, la alabanza vino de nuevamente, la adoración, todo. Cuando el rey Usías muere, toda la nación de Israel entra en un pánico, entra en una desesperación, entra en una incertidumbre. Y aquí Dios demuestra a Isaías que ellos no dependían del rey Usías, sino que él es el rey que gobernaba a esta nación. Ahora, algo que impactó aquí a Isaías es la gloria de Jehová, porque
dice que por encima del trono había serafines. La gloria de Jehová, hermanos, es uno de los temas más maravillosos que vamos a encontrar a través de la Biblia. Y esto, lo que vio Isaías, no es algo simple, sino esto es uno de los temas más importantes acerca de la Biblia. En la visión que vio Isaías, si ustedes notan aquí, dice que por encima del trono de Dios habían serafines. No hay que pensar que eran 2 serafines o eran 3 serafines, sino que eran muchos. Cada vez que aparece en la Biblia la gloria de Jehová o el trono de Dios, o se le permite ver, por ejemplo, ahorita vamos a ir a la cita bíblica con el apóstol Juan en Apocalipsis, donde se le permite también ver el trono de Dios con esos serafines. Pero nosotros debemos de tener en mente que cuando aparece en escena la gloria de Dios, el trono de Dios, hay muchos serafines. Hay una serie de huéspedes celestiales que aparecen con el trono de Dios. Y dice que ellos exclamaban con un coro impresionante. El uno al otro se decía: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Hermanos, pensemos en estas criaturas angelicales. Pensemos en estas huéspedes celestiales. Dios los hizo para ministrar en la presencia de Jehová. Ellos tienen una asignación específica, los serafines, de estar en todo momento en el trono de Dios, de estar diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Ok, pero hay que notar aquí la descripción que nos da Isaías de cómo eran estos seres angelicales. Dice que tenía 6 alas. Esta es una perfecta descripción de cómo Dios otorga a cada ser de su creación la cobertura perfecta para entrar en la presencia de Él. Ahora, si usted se pone a ver, estas 6 alas no eran necesarias para volar, porque la Escritura dice que solamente con 2 alas volaban, ¿verdad? Lo que quiere decir, hermanos, es que Dios les dio un atuendo a esos seres angelicales para que cuando estuvieran en la presencia de Dios, ministraran en el trono de Dios, adoraran a Dios, pero con 2 alas se cubrían sus ojos, y con otros 2 se cubrían sus pies, y con 2 volaban. Hermanos, lo que Isaías nos presenta es la gloria de Dios tan fuerte para aquellos seres celestiales que ellos no podían ver con sus propios ojos la gloria de Jehová. Ellos no podían estar contemplando el rostro de Dios descubiertos sus ojos. Ellos tenían que cubrir sus ojos, porque la gloria de Dios es tan fuerte, que realmente no pueden ministrar en la presencia de Dios y estar abriendo sus ojos. Ok, ahora nosotros necesitamos recordar, hermanos, que la Biblia presenta que no hay nadie más santo que Dios. Nadie es más santo que Dios. Él es el más digno, y no solamente el más digno, sino 100,000 veces más digno que cualquier otro ser, hermanos. Por eso, cuando Juan se le da también la misma revelación, y quiero que me acompañen a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4. Versículo 8
al 10. Ahí dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a parar ahí. Esta es la misma visión que se le permite ver a Isaías. Aquí Juan también está viendo la misma adoración de estos seres angelicales, la misma adoración con el coro, diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Ahora, hermanos, algo que debe captar nuestra atención es el hecho de la triple repetición que vemos aquí. Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué es que la Biblia nos muestra esta triple repetición cuando se trata de la santidad de Dios? ¿Alguien tiene una idea? Las 3 personas de Dios. Bueno, se puede decir, pero hay algo más profundo. Dice que cuando los hebreos quieren enfatizar algo, dicen Santo, Santo, y es el único atributo que se repite 3 veces en la Biblia, porque Él es único, apartado. Sí, eso es verdad. Los judíos en aquel tiempo, por ejemplo, cuando nosotros queremos enfatizar o llamar la atención en algo, ¿qué es lo que nosotros hacemos para que alguien nos preste atención? Repetirlo. ¿Usted lo repite? ¿Qué más? Lo enfatizamos para estar seguros de lo que estamos diciendo. Cuando usted quiere llamar la atención a sus niños, ¿qué le dice? La voz más fuerte, más fuerte. Alza la voz, ¿verdad? Oye, escucha, te estoy hablando, ¿verdad? O atención, ¿verdad? Hace uno, atención, te estoy hablando. Y cuando escribimos, podemos ponerle los signos así, ¿verdad? Para enfatizar de exclamación. Bueno, como dijo nuestra hermana, en la cultura judía, para ellos llamar la atención o para enfatizar en algo importante que quieren comunicar, ellos usaban la doble repetición. Y nosotros podemos ver al Señor Jesucristo cuando Él estaba ministrando que usaba la doble repetición. Por ejemplo, cuando Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? O desierto, desierto. Desierto, desierto te digo. Ese vocabulario que estaba usando el Señor Jesucristo, era algo común de la cultura judaica. ¿Verdad? Los judíos usaban la doble repetición cuando querían llamar tu atención. ¿Verdad? Ellos no decían, oye, te estoy hablando. No, ellos decían, de cierto te digo. Es como diciendo, atención, escucha esto que te estoy diciendo. Es algo importante. Lo que te estoy diciendo debe capturar la atención. O lo que voy a decir debe capturar tu atención. Necesito que abras los ojos y tus oídos estén atentos. Eso lo hacía el Señor Jesucristo para captar la atención de sus oyentes. ¿Ok? Ahora, hermanos, hay un solo atributo, como lo mencionó nuestra hermana. La Biblia solamente menciona un solo atributo que lo eleva hasta el tercer nivel. No solamente Dios es santo, o santo, santo, sino que dice que es santo, santo, santo. Lo eleva hasta el tercer nivel. Y esto es para llamar la atención de los lectores o los oyentes de que hay una enorme diferencia, hermanos, entre el rey soberano y sus súbditos, entre nosotros y Dios. Esto es porque Dios no es como cualquier criatura, sino Dios
es infinitamente santo como la palabra de Dios nos lo presenta. Esto quiere decir, hermanos, que la santidad de Dios debe captar nuestra atención seriamente. ¿Y a dónde es lo que yo les quiero llevar? Bueno, yo los quiero llevar a que en la santidad de Dios, el pecado del hombre y la santidad de Dios realmente para el hombre es un problema. Para el hombre es un grave problema. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de considerar este atributo de Dios y estudiarlo y entender cómo ve Dios el pecado. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ok. Cuando decimos que Dios es santo, hermanos, lo que queremos decir es que su carácter es irreprochable y nadie puede acusar a Dios de poder hacer el mal. Es más, Dios mismo no puede obrar mal, el mal, ni tampoco nunca podrá Él hacer el mal, hermanos. Hermano, Sí, no. Después. Hermano, sí. y la prueba está en que cuando el Señor Jesús anduvo caminando en la tierra, que ya lo querían matar, se fijaban mucho en sus palabras para ver si Él caía de alguna manera, pudieran agarrar. Pero era tan santo su vocabulario, su forma de hablar, que nunca pudieron agarrarle una palabra equivocada o que tuviera la oportunidad de poderlo usar. O sea, la santidad de Dios, hermano, lo que yo entiendo es que Dios es amor, pero la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Dios es 3 veces santo porque su santidad es una de las cualidades perfectas y por lo tanto nosotros al ver la santidad de Dios, como decía el profeta, nuestra santidad es inmundicia delante de Él. O sea, es algo personal de Dios, no es algo que se pueda cambiar. Exacto, pero quiero que vayamos nuevamente a Isaías y veamos la reacción que tuvo el profeta. Sigamos leyendo Isaías 6 y mire el versículo 5. ¿Usted lo puede leer, hermana? Entonces dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a parar ahí. Cuando el profeta miró la santidad de Dios, cuando se le permitió ver la gloria de Dios, la reacción del profeta fue de... ¿Cuál fue su reacción? El ay casi siempre es ay de traer desgracia. Sí, lo que han estudiado los ay de ustedes. Entonces hay un ay ahí. Ay. Esta exclamación es una exclamación de, alguien dijo, un teólogo lo puso, es una exclamación de estar hecho polvo, como de cuando contempla, ¿verdad?, esa visión y ve la santidad del Señor, su gloria. Alguien dijo que Isaías está diciendo: ay de mí que estoy hecho polvo ya, muerto. En Pero Apocalipsis hay otros ayes y ahí vemos lo que significan los ayes. Cuando hay. sí, y aparte de eso, quiero que vean cómo se considera el profeta Isaías
ante la presencia de Dios. Dijo, ay de mí, ¿verdad? Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo que el profeta está diciendo es algo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 15:10. Vaya ahí para que mire. Mateo 15:10. Y alguien que lo lea, versículos 10 al 11. Y hablando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca. ¿Saben lo que está pasando aquí, hermanos? Es que Dios nos hizo para darle gloria, alabanza, honra, para que nuestros labios lo alabaran. Y en lugar de alabar a Dios, y en lugar de darle honra, y en lugar de que de nuestros labios salga adoración hacia Dios, de nuestra boca salen malas cosas. De nuestros labios sale impureza. Ahora, no es necesario que usted cometa toda una vida de impureza, sino una sola impureza que salga de nuestros labios es suficiente para quedar como el profeta Isaías, para sentirnos como el profeta Isaías, hecho polvo. El profeta Isaías aquí, al contemplar la presencia de Dios, él inmediatamente supo la enorme distancia que hay entre un Dios 3 veces santo y una criatura finita, una criatura como el profeta. Y este era el profeta Isaías. Pues anuncia ahí lo que es la caída del hombre, ¿no? Exactamente. El profeta era una persona separada su vida para Dios. Pero aún así vio lo que es el resultado de la caída del hombre. Estamos separados, estamos alejados de Dios, a pesar de que nosotros estemos tan cerca, estamos en nuestra carne. Exactamente. Él vio eso. Y otra cosa más, hermanos. Estamos nosotros viendo un poco de la santidad de Dios. Este tributo lo cubrimos en las otras clases. Pero esto nos sirve a nosotros para ver la enorme distancia que hay entre un Dios 3 veces santo y nosotros. Y esto nos sirve para abrazar, como vamos a ver después, la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y esto nos va a servir para darle adoración ahora que somos redimidos, ahora que nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados, lavados de nuestros pecados, ahora que Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Esto nos sirve para rendirnos a Dios, ¿verdad? Levantar nuestras manos y verdaderamente alabar al Señor por lo que Él ha hecho. Lo que estamos haciendo es hasta que veamos la enorme diferencia que hay entre nuestro Dios y nosotros, hermanos. Ahora quiero que vaya, por favor, a Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Hermano, perdone que me interrumpa. En Lucas 5:8, ¿se acuerda de Pedro cuando dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Es verdad, sí. Cuando él vio a Cristo, vio a Dios y decía, apártate de mí. Sí, porque soy hombre pecador, sí. También, sí, eso es algo. Y también recuérdense que también Cristo decía, ¿quién me puede acusar de pecado? O sea, ¿quién? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Verdad? Que nadie podía. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ok. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios, aquí Habacuc está presentando a Dios en su santidad también. Dios no puede ver el pecado. Jamás habitará el pecado en su presencia. Y hermanos,
debemos de entender esto, que toda la maldad en este mundo es una ofensa grave contra la santidad de Dios. Y este debe ser el punto de partida para nosotros, para poder entender el ser de Dios y la condición del hombre, hermanos. Por eso cuando vemos los juicios que Dios trae a la tierra, cuando vemos los juicios, por ejemplo, el juicio con el diluvio, los juicios contra Sodoma y Gomorra, cuando vemos, ¿verdad? O cuando vemos que Dios traerá juicio y leemos Apocalipsis, cómo Él va a destruir esto. O sea, la pregunta no debe de ser, ¿por qué Dios va a hacer eso? La pregunta más bien es, ¿por qué Dios ha dado tanto tiempo? ¿Por qué Él ha extendido, verdad, esa misericordia? Porque en el momento que una persona peca, debería de caer muerta. Así como en el huerto del Edén, en ese instante que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios tenía el derecho de cortarles la vida, pero no lo hizo. No lo hizo. Ahora cuando vemos tantas cosas que están pasando, las personas tienden a juzgar a Dios y decir, mira, ¿por qué Dios está castigando a estas personas así? ¿Por qué Él ha traído un juicio de esa manera? Si la gente no entiende la gravedad del pecado y tampoco entiende la santidad de Dios, pues es obvio que se les va a hacer para ellos. Sí, hermana. Hermano, por eso cuando estaba en la cruz que dijo consumado es, por eso todo se puso negro y la tierra tembló y pasó todo lo que nosotros ya sabemos que pasó, porque imagínense, hermano, solamente el pecado de un solo hombre es digno de muerte. O sea, la paga del pecado es la muerte. Y por eso nosotros debemos ser personas agradecidas con Dios, porque esa muerte Dios la pagó por nosotros en la cruz. Imagínense todos los pecados que cargó el Señor y la ira de Dios Padre en Él cuando estaba en la cruz, porque Él pagó los que habían muerto ya, los desde Adán hasta el que se va a morir al final. Todos esos pecados los cargó en la muerte de Cristo, se reencarnaron, ahí murió porque estaba fueron escrito, depositados en Él. ahí estaba escrito, el alma que pecaran morirá, y la paga del pecado es la muerte. y Dios nos dio vida. Esa en la cruz Él nos dio la vida a nosotros. Amén. Y eso es la Amén. gran maravilla que Dios hizo. Exactamente, sí. Los que estaban en el Antiguo Testamento miraban hacia la cruz enfrente y nosotros ahora miramos hacia la cruz, hacia atrás, ¿verdad? Entonces, la cruz es el centro de toda nuestra fe, hermanos. Ahora, piensen en algo. Dios, ¿verdad? Crea al hombre y el hombre se atreve a desafiar a su creador. Dios le da vida, le da soplo de aliento a este hombre, lo hace de barro, ¿verdad? Y este hombre se atreve a desafiar al Dios Todopoderoso. ¿Cómo? ¿Por qué? Además, ¿qué piensa que un hombre va a hacer en contra de un Dios Todopoderoso? O sea, no hace ni sentido eso. ¿Pero por qué? Por su pecado que piensa, ¿verdad? Lo lleva a pensar tantas cosas, a hacer tantas cosas. ¿Usted quiere decir algo? Oh, ok. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 15. Hermano, dice que la soberbia del hombre es tan grande, igual que su pecado, que en Apocalipsis dice que preferían que las piedras y los montes les cayeran a doblegarse ante la voluntad de Dios. Sí, dice, aún así ni se arrepintieron después de ver tanto juicio. El hombre no se arrepiente. Es tanta la soberbia. Y en este momento también vemos que llega juicio sobre la tierra, cosas que pasan, y aún así el corazón del hombre sigue duro. No se arrepiente. 1 de Juan 1:15. Dios solo al
Josué, perdón, Josué 24, 19. Josué, Sí. uy, nos mandó de un lado completamente diferente. 24 veces. Sí. 4:19. 24, 19. 24. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí estamos viendo que Josué le dice, ustedes no van a servir a Dios, es un Dios santo. Ustedes no pueden servir así. Entonces, Deuteronomio 32, 4. Y apenas había encontrado Josué. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos con rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. Todos sus caminos, no solamente todos. Dios es justo y recto. Primera de Juan no era 15, era Primera de Juan 1, 5. Lo voy a leer. Dice, sí. También dice ahí en el 5, de donde estábamos leyendo, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Wow. Wow. El hombre es así, torcido. Wow. Gracias, líder. Excelente cita de esa. Primera de Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. De manera, hermanos, que esto nos lleva a considerar otro aspecto del atributo de Dios. Si Dios en su santidad no puede ver el pecado, no puede tolerar el pecado, ni habita pecado en su presencia, entonces, ¿qué es lo que Él debe hacer con personas pecadoras? Personas que se deleitan en el pecado. ¿Qué es lo que debe hacer? Mandarlas al infierno a todos. Y eso, aunque suene duro, eso es así. Así es. Eso está así. ¿Por qué? Esto nos lleva a considerar la justicia de Dios, la rectitud de Dios. La rectitud de Dios, hermanos, le hace implementar justicia. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Es como si un juez, ¿verdad?, está juzgando y la persona que está siendo juzgada soborna al juez y el juez dice, ok, bueno, te dejo pasar esta por esta vez, si no, te dejo libre, vete. Eso no haría sentido. Alguien dijo una vez que ¿qué pensaríamos nosotros? Por ejemplo, si usted le hacen un daño a su familia y usted tiene todas las pruebas en contra de la persona que le hizo daño. Usted tiene todo en orden y usted esa persona la lleva ante el juez. Y entonces la persona que está delante del juez le comienza a decir al juez, bueno, yo hice esto, yo hice el otro, yo sí estoy consciente de estas cosas, pero también he ayudado en mi comunidad, también ayudé a una viejita la otra vez a cruzar la calle, también le di una limosna al que estaba pidiéndome limosna, yo he hecho muchas cosas. Señor juez, déjeme ir libre. ¿Por qué lo va a juzgar el juez? ¿Por el pecado que cometió en contra de la familia de nuestra hermana? ¿O lo va a juzgar por las obras que él hizo que estaba haciendo buenas? Por la falta que cometió. La falta que cometió. Por la falta que cometió. El juez va a decir, bueno, está bien que tú hayas hecho estas cosas, pero ¿de qué estás hablando? Tú no estás aquí por esto. Tú estás aquí porque se te acusa de estos crímenes. Y yo debo hacer cumplir la justicia. Ok, ahora hermanos, pensemos en esto. Muchas personas afuera dicen, bueno, yo entiendo que Dios castiga el pecado, pero tenemos que pensar en algo. Él pone en una balanza y yo he hecho muchas cosas buenas y yo he ayudado aquí y he ayudado allá y yo creo que Dios me va a dejar ir libre. Si fuera así no hubiera venido Jesús a... Exactamente. No por obras para que nadie se glorifique.
Dios no te va a juzgar por las cosas buenas que hiciste, sino por las transgresiones que hiciste. De la misma manera que, regresemos a la sala, que estábamos allá con el juez. De la misma manera, si el juez dice, ay, ¿sabes qué? Qué bueno que hiciste estas cosas buenas. Te voy a dejar ir libre porque yo soy un juez bueno, me considero un juez bueno. Además, a mí me da, ¿sabe qué? Condenarte a ti a la cárcel. Entonces, ¿cómo usted va a ver este juez o la hermana allá con su familia? ¿Qué es lo que va a hacer la hermana ahí? ¿Qué le va a decir al juez? ¿Qué ha pasado en algunas ocasiones que se levantan ahí y se... Pero ¿qué usted le diría a ese juez? No, esa no es justicia. Exacto, eso no es justicia. ¿Qué estás haciendo, juez? Eso es un juez corrupto, ¿verdad? De la misma manera, cuando vemos a Dios, muchas personas dicen, sí, bueno, es que Dios es un Dios de amor. Y todo Él, lo deja pasar por ahí. No, eso no es la justicia de Dios. Por eso el castigo para Jesús fue tan duro. No cargó el pecado de nosotros, pero la justicia de Dios demandaba que fuera castigado a lo máximo. Dice en Isaías que todo fue cambiado. Su rostro no parecía humano, estaba desfigurado totalmente de la crueldad con la que se ensañaron con él, por lo mismo de que la justicia de Dios demandaba un castigo tal. Exactamente. Hermanos, para concluir nuestra clase, nosotros debemos de pensar en que aparte de la obra del Señor Jesucristo, jamás el hombre será dejado libre por sus transgresiones. Debemos de tener esto bien en claro. Y cuando entremos a ver el sacrificio de Cristo y lo que hizo por nosotros, pensemos en esto, que nosotros estábamos ya condenados por nuestras transgresiones, apartados de Dios, ¿verdad? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Cristo en su amor y juntamente en el plan soberano de la Trinidad vino en rescate para nosotros. Ahora, hermanos, antes de concluir, yo les iba a dar otras citas acerca de la rectitud de Dios, pero quiero que me acompañen a Romanos 7 para concluir esto y que nos vayamos meditando en este pasaje bíblico. Romanos 7:23. Romanos 7:23. No, 24, perdón. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Piensen en eso, hermanos, para entrar a la obra del Señor Jesucristo. Solamente nada más para decir lo último. Dios usted nos ha presentado con la Biblia, ¿verdad? El problema del hombre, pero precisamente el Señor vino a eso. El Señor es justo, Dios es justo, justicia. Y Dios en su amor mandó a Jesús, vivió una vida santa nuestro Señor Jesucristo para que esa justicia que también cumplió la ley, nuestro Señor Jesucristo, la ley que cumplió Él, esa justicia sea aplicada a nosotros. Por eso es que Dios ahora nos ve a nosotros, ¿verdad? Justos. ¿Por qué? No por nuestra justicia, sino por la justicia que Cristo vivió y es ahora imputada en nosotros. Exactamente. Y después vamos a ver los términos de redención, propiciación y todo eso, cómo se aplica a que también la justicia de Cristo está en nosotros, ¿verdad? No solamente el perdón, no solamente nos otorgó el perdón, sino como la hermana estaba mencionando, la Biblia menciona que también Él transfirió su justicia a nosotros y ahora Dios nos ve como perfectos. Por Cristo, por Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia y por permitirnos exponernos, Señor, una vez más a esta clase. Gracias porque aprendemos junto con mis hermanos de ti y nos ayudas a comprender la obra de Cristo, Señor, a abrazarla de una manera que nos podamos rendir más a ti, Señor, y a tener presente lo que Él hizo, siempre tenerlo presente en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, bendice a tu pueblo y ayúdanos en el resto
de este servicio, de modo que podamos glorificar tu nombre y exaltarte en gran manera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ustedes saben que es el cumpleaños